Dios le guarde, Dios le bendiga en esta mañana. Vamos a comenzar esta palabra en los labios de nuestra amada pastora Carla Sánchez. Dios te use con poder para su gloria. Amén, amén. Dios le bendiga, pueblo. Dios te bendiga, iglesia. Gloria a Dios. Yo soy la pastora Carla Sánchez. Para los que no me conocen, tenía mucho que no me tocaba predicar, pero gloria a Dios, aleluya, que aquí estamos en esta hermosa mañana por la misericordia de Dios. Pónganse los cascos y abróchense los cinturones, que ya sabe cómo nos va a ir hoy, amén, pero la gloria siempre es del Señor. El Señor es bueno, amén, y yo quisiera que rápidamente me acompañaran en el libro de Primera de Samuel, capítulo 17. Vamos a estar predicando bajo el tema: para Dios posicionarte tienes que aceptar el reto y activar tus dones. Gloria a Dios, aleluya, Dios es bueno. Acompáñenme ahí. Yo, como ustedes saben, soy una amante de las traducciones de las Biblias y vamos a estar leyendo. Yo voy a estar leyendo en las Américas, pero también tengo la Reina Valera. Vamos a estar predicando desde la, pero voy a usar más las Américas. Gloria a Dios, por un lenguaje más suave que tiene, más entendible. Gloria al Señor. Libro de Primera de Samuel, capítulo 17, y es una historia que muchos de nosotros ya sabemos desde que estábamos en la escuela dominical, desde pequeño, lo que visitaban la iglesia, por lo menos desde pequeño, gloria a Dios. Sabemos que David mató a Goliat, pero vamos a ver qué tiene el Señor hoy para nosotros, aleluya. Esperamos que todos estén ahí, gloria a Dios, en el Primera de Samuel, capítulo 17, bajo el tema: para Dios posicionarte, tienes que aceptar el reto y activar tus dones. Gloria a Dios. La palabra se lee bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: los filisteos se reunieron en sus ejércitos para la guerra y se concentraron en Soco, que pertenece a Judá, y acamparon entre Soco y Aseca. Y Efes-Demín y Saúl y los hombres de Israel se reunieron en el campamento del valle de Ela y se pusieron en orden de batalla para enfrentarse en contra de los filisteos. Los filisteos estaban a un lado del monte de Israel e Israel estaba al otro lado del monte, entre ellos el valle. Entonces, de los ejércitos de los filisteos salió un campeón. Yo sé que la Reina Valera dice un parlanchín, pero las Américas dice un campeón llamado Goliat de Gat, cuya estatura era de 6 codos y un palmo casi de 3 metros. Tenía un casco de bronce sobre la cabeza y llevaba puesta una cota de malla, y el peso de la cota era de 5,000 ciclos, que significa 57 kilos de bronce. Tenía también grebas de bronce en las piernas y jabalinas de bronce colgadas entre los hombros. El asta el asta del anza era como un rodillo de telar. La punta de lanza pesaba 600 ciclos de hierro y su escudero iba delante de él. Goliat se preparó en grito a la fila de Israel Goliat se preparó y gritó, a la fila de Israel, diciéndole: ¿para qué han salido a ponerse en orden de batalla? ¿Acaso yo no soy de los filisteos y usted es siervo de Saúl? Escojan un hombre y que venga contra mí. Si es capaz de pelear conmigo y matarme, entonces seremos sus siervos. Pero si yo venzo y lo mato, entonces ustedes serán nuestros siervos y no servirán. De nuevo dijo el filisteo: hoy desafío a la fila de Israel, denme un hombre para que luchemos mano a mano. Como Saúl y cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras del filisteo, se acobardaron y tuvieron miedo, tuvieron gran temor. Aquí, como dije al principio, dice la Biblia que los filisteos se habían reunido en el valle de Ela para pelear contra el pueblo de Israel. O sea que ellos ya estaban en posición de batalla, en posición de pelea. Y dice que este filisteo era grande, ya vimos todas las medidas, todas las armas que él tenía. Y cuando
él salía a gritar o a desafiar el pueblo de Israel, el pueblo tenía miedo. El pueblo tenía mucho miedo. De hecho, lo que me llama un poco aquí la atención es que este pueblo estaba vestido de guerra. Este pueblo estaba a simple vista, ellos eran guerreros. A simple vista, ellos eran gente valiente. A simple vista, ellos tenían todo lo que necesitaban para salir a la batalla, para pelear con un gigante. Pero dice la palabra que cuando este gigante salió y le gritaba a ellos, ellos tuvieron gran temor. A veces no es nada más lo que se ve por fuera, sino lo que se tiene por dentro. Sabemos que los dones espirituales nosotros los llevamos por dentro. De hecho, a veces nosotros ni sabemos cuáles son, pero si no lo ponemos en práctica, nosotros nunca vamos a descubrir cuáles son los dones preciosos que el Señor ha puesto dentro de nosotros. Y dice la Biblia que el filisteo le decía, ¿acaso ustedes no pertenecen a los escuadrones de Saúl para que peleen conmigo? La Biblia dice que cuando llega a David en el versículo 12, que donde fue que nosotros quedamos, 17:12, dice que David era hijo de un efrateo de Belén. Cuando David, todos sabemos la historia, lo que no quiero es leer tanto, dice que el padre de David lo envía, ¿verdad? Sabía que ellos estaban posicionados, el pueblo de Israel, para pelear en contra de los filisteos, y los hermanos mayores de David ya estaban vestidos de guerra, pertenecían al escuadrón de Saúl, entre comillas, como le decía el filisteo, que ellos no pertenecían de hecho al escuadrón de Saúl. David cuando llega le dijo que ellos pertenecían al escuadrón del Dios viviente. Son cosas muy diferentes. El filisteo cuando llega a gritarle le dice, ustedes pertenecen al escuadrón de Saúl, ustedes son siervos de Saúl. Pero David sabía dentro de sí que él no era ningún siervo de Saúl, que ellos pertenecían al escuadrón del Dios viviente. Entonces el padre de Saúl, de David, envía a David a enviarle algunas cosas, quesos y algunas cosas para que ellos pudieran comer. Y David arranca para allá y deja las ovejas. Sabemos todos que David era el que cuidaba las ovejas, pues él era el menor, era el que menos llamaba la atención, era, vamos a decir, el olvidado, el que nadie creía que él tenía ni siquiera ningún don. David estaba el más pequeño, los grandes lo regañaban, los grandes lo hacían de menos, de hecho el mismo padre. Y dice la palabra que cuando David llega en el capítulo ahí mismo 17, gloria a Dios, vamos a empezar a leer del 20 o del 19, dice, 18, perdón. 17, 18 dice, lleva también estos 10 quesos. Esto es cuando el padre Isaías está mandando a David. Dice, lleva también estos 10 quesos al capitán de los 1000 y mira a ver cómo están tus hermanos y trae noticia de ellos, porque Saúl y tus hermanos, todos los hombres de Israel, están en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Y se levantó David muy de mañana y dejó el rebaño con un guarda y tomando las provisiones se fue como Isaí le había mandado. Llegó al perímetro, o sea, al borde del campamento, cuando el ejército salía al orden de batalla y lanzando el grito de guerra, Israel y los filisteos se pusieron en orden de batalla contra el ejército de los filisteos. Entonces David dejó su carga al cuidado del guarda del equipaje y corrió a la línea de combate y salió a saludar a su señor. Dice la palabra que mientras David hablaba con sus hermanos, Goliat empezó a gritar y a decirle que si ellos tenían miedo, que porque que saliera alguien del campamento, que saliera alguien a pelear contra él. Entonces David, como había ido ante los hermanos y estaba platicando con ellos, dice que él escuchó. Dice la palabra, dice, cuando todos los hombres de Israel vieron a Goliat, huyeron de él y tenían temor. Y los hombres de Israel decían, han visto a este hombre que sube ciertamente para desafiar a Israel, y el rey colmará con grande riqueza al que lo mate y le dará la hija para que lo libre de Israel y la casa de su padre. Dice la palabra que cuando David estaba ahí hablando con ellos,
escuchó la voz del filisteo y le dijo: ¿acaso ustedes no pertenecen al escuadrón del Dios viviente? Y hace una pregunta y dice: espérate, ¿qué es lo que le van a dar? En el 26 dice: entonces David preguntó a los que estaban junto a él: ¿qué harán con el hombre que matara a este filisteo y que quite el oprobio de Israel? David estaba seguro de lo que él tenía dentro. David estaba quería poner en práctica ese don de guerrero que Dios había depositado en él, que nadie lo sabía. Nadie sabía que David tenía ese don, pero él se lo presentía, porque en el monte, cuando venía, o en la montaña, cuando venía un oso, un león, dice que él en el nombre del Señor lo vencía, que él lo agarraba por la quijada y lo mataba. Entonces David vio eso como una oportunidad para él a mostrar el don que Dios le había, poner en prueba el don que Dios había depositado en David. Y empieza a preguntar, él tenía una seguridad. Dicen que la fe es un don. La palabra dice que la fe es un don. Y David tenía fe de que él iba a vencer a ese gigante. ¿Cuántos gigantes aparecen en nuestras vidas? Y aún muchos en la iglesia de Dios están vestidos de guerreros y aún tienen mucho tiempo en el ejército del Señor, como los hermanos de David. Solamente era una apariencia. Ellos solamente tenían la vestimenta de guerrero, pero ellos no eran guerreros. Ellos les faltaba fe, les faltaba ese don de la fe, les faltaba creer que Dios había depositado un don de guerra dentro de ellos. Es muy bueno vestirse de guerrero y es muy bueno gritar cuando todos gritamos, pero cuando tú tienes solo que enfrentarte a un gigante, ahí es que viene la prueba. Ahí es que viene ese sentir de tú saber si tú eres un gran guerrero de verdad y activar ese don, creer que Dios está contigo como lo creía David. David era el menor de todos. David era el olvidado de la montaña, el que hería a ovejas. David no parecía tener don ninguno. ¿Quién era David? El simple hermanito más pequeño. Dice la palabra que cuando él preguntó qué le harán al hombre que venciera este filisteo. Mira, de hecho, cuando un guerrero se enfrentaba a otro, si nos vamos por tamaños, todos sabemos que cuando el Señor llama a Saúl, aleluya, dice la palabra que Saúl a todos los hombres de Israel le pasaba del hombro para arriba. O sea que si alguien tenía que enfrentarse al guerrero, era Saúl. Nada más yéndonos a tamaño. Si nos vamos a cargo, porque él era el líder, tenía que salir adelante a pelear con Goliat. Pero dice la palabra que Saúl tenía miedo. Y esa palabra me llamó a mí mucho la atención, porque nuestros seguidores, nosotros como líderes, sabemos que todos nosotros seguimos a Cristo, pero que Cristo delegó, aleluya, cada don en las iglesias, y entre ellas están los pastores y están los que enseñamos. Si nosotros tenemos temor, yo lo digo porque yo he sido una miedosa empedernida toda mi vida. Y cuando yo leí esta palabra, yo dije, pero no, ¿por qué Saúl se escondió? Si él era el primero que tenía que... Esa palabra me trozó mi corazón, mi alma. Porque si nosotros nos escondemos, si yo soy la líder y yo tengo miedo, imagínense el pueblo. Imaginémonos el pueblo que yo estoy vistiendo de guerrero. Y esa palabra para mí me sirvió de mucho. Yo dije, no, yo tengo que activar mi don. Yo tengo que dejar esos miedos. Siempre van a venir gigantes, pero yo tengo que ser como David y pensar que Dios ha depositado dentro de mí el cómo yo enfrentar mi gigante a sola y cómo enseñar al pueblo a enfrentar su gigante a solo. No solo vestirnos de guerrero. No solo es, todos estaban vestidos de guerrero, hermano. Todos estaban en posición de guerra. Pero cuando ellos vieron el gigante, tuvieron mucho temor. Dice la palabra que tuvieron un gran temor. Se olvidaron del don que tenían. Se olvidaron de a qué escuadrón ellos pertenecían. Pero David, que era aquel muchacho que estaba solo, que era aquel muchacho que nadie conocía, él era el más pequeño. De hecho, sabemos que cuando Samuel llegó a la casa, él ni siquiera estaba, que todos estaban ahí, los hijos mayores, y hasta el mismo Samuel se había
confundido, y Dios le dijo, no, yo no miro lo que como el hombre está vestido, yo no miro nada más la cosa de afuera, yo miro lo que está adentro, porque adentro es que el Señor nos conoce, adentro es que el Señor sabe cómo nosotros somos, si creemos en lo que Él ha depositado en nosotros o no, si le adoramos a solas o no, si nosotros somos grandes guerreros o no, si nosotros creemos que Él va con nosotros a la batalla o no. Y dice la palabra que cuando David hace esta pregunta en el 17 a 26, dice, ¿qué le van a dar al hombre que venciera a este gigante? Él estaba más que preparado para aceptar ese reto. Él quería que Dios lo posicionara. Él quería aceptar ese reto. Ustedes no lo quieren, bueno, pues yo lo acepto porque yo creo en un Dios todopoderoso y yo sé lo que Él ha puesto en mí. Yo sé que en el nombre del Señor yo voy a vencer ese gigante. Y no solo Él lo creía, sino que Él se lo dijo al gigante y se lo dijo al rey. Le dijo, no se turbe vuestro corazón, que yo lo voy a vencer. Él estaba seguro. Y eso es lo que Dios quiere, que cuando nosotros salimos a la guerra y nos toca pelear con ese gigante, enfrentarnos solo, no en manada, no todos juntos, sino que cuando nos vamos a vestir de guerreros, que estemos solos cuando llegue el gigante y nos toque enfrentar, confiar en lo que Dios ha depositado en nosotros. Dice la palabra en el 18, en el 17, perdón, 28, Elías, su hermano mayor, oyó cuando David hablaba todas estas palabras con los hombres y se llenó de ira, dice la palabra, y Elías contra David y le dijo, ¿para qué ha descendido acá? ¿Con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco la soberbia y la maldad que hay en tu corazón. Siempre los que están más arriba de nosotros, aleluya, o los que están más adelantados, qué sé yo, que tienen más tiempo en el evangelio, siempre se creen que Dios no es capaz de usar a cualquiera. Y Dios deposita sus dones a quien Él le place. Aquí eso no es porque tú eres bonito, porque tú eres mayor, porque tú eres grande. No se trata de eso. Se trata de Dios, a quien Él pone su vista, a quien Él pone su ojo, a quien Él quiere depositar. Entonces, como Elías tenía más tiempo en el batallón o en el ejército, pensaba que conocía a David. Y le dije, yo conozco la maldad de tu corazón. Sí, porque hasta nos profetizan. Tú no vas a poder hacer eso. Tú no vas a poder predicar. Tú no tienes capacidad para aquello. Yo conozco qué es lo que tú quieres. Tú lo que quieres nada más es sobresalir o robarte la cámara, como decimos por ahí. Pero David lo que estaba era confiado en lo que Dios había depositado. Y David sabía que Elías y David no estaban en el mismo espíritu. Y le dice en la Reina Valera, dice, ¿no es esto mero hablar? ¿No es esto mero hablar? En la América dice, ¿acaso yo no hice solamente una pregunta? ¿Por qué te ofende? ¿Por qué te pones así? Lo que pasa era que Elías no entendía lo que David cargaba, pero David estaba listo para aceptar ese reto en contra de ese gigante. Y dice la palabra en el 31 del mismo capítulo 17, cuando supieron las palabras de David, que David había hablado, se lo trajeron a Saúl y Saúl lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no se desaliente el corazón de nadie por causa de él. Su siervo irá a pelear con este filisteo. Entonces Saúl vio a David y le dijo otra vez, tú no puedes. ¿Cómo tú vas a poder si apenas tú comienzas en el evangelio? ¿Cómo tú vas a poder si apenas tú eres un muchacho? Dice, tú no puedes ir con este filisteo. Este hombre tiene demasiada pleito. Este hombre tiene demasiada guerra invicta. Este hombre es un poderoso gigante. Tú no vas a poder acá. Tú apenas no comienzas. Pero yo quiero que tú sepas que no importa cuando tú estés comenzando, que Dios desde antes de que tú nacieras, ya Él había depositado esos dones en ti. Que la gente cuando te mira te va a hacer comentarios, así como le hizo su hermano mayor, Eliab, y le dijo, ¿cuál es la maldad de tu corazón? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Y después lo llevan a donde el rey le dice, muchacho, tú no vas a poder con eso.
Pues yo quiero que sepa que cada gigante que el Señor permite que nosotros nos enfrentemos, Dios ha depositado como tú vencerlo. Ya tú tienes los dones ahí para tú poder vencer a ese Goliat que tanto te grita al oído y que tanto te desafía. Que Dios se ha puesto en ti. Tú lo que tienes que creer para agarrar aceptar ese reto. Aleluya, para que Dios te posicione después que tú vences al primer gigante, a ti se te va a hacer fácil. La cosa está en que tú creas que tú lo puedes vencer y en lo que Dios ha depositado dentro de ti. La cosa está en que tú tengas la capacidad de aceptar el reto. Nadie, ni los más experimentados querían aceptar el reto, ni el rey. El rey estaba escondido con los otros que estaban vestidos de guerra. Pero este muchacho inofensivo a simple vista, inofensivo, aceptó el reto. Él quería que Dios lo posicionara. Él quería experimentar, aleluya, que el público viera, aleluya, lo que Dios hacía con él cuando él estaba solo, cuando él estaba allá en la montaña, cuando él tenía que enfrentarse a todos esos animales, a todas esas fieras salvajes. Ahí no lo libraba nadie, solamente Jehová. Entonces él le dice a Saúl, Dios que me ha librado de todas esas batallas sola, que yo solamente sé, él también podrá librarme de este gigante que desafía al pueblo de Israel. Dice la palabra, aleluya, en el 36, cuando David habla, dice, su siervo ha matado león como al oso, y a este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado los escuadrones del Dios viviente. David sabía muy bien que él pertenecía al escuadrón del Dios viviente, aunque él no tenía ningún uniforme de guerra, aunque él no estaba vestido de hierro, él sabía lo que Dios había depositado dentro de él. Esto no es solamente un disfraz de guerra, hay que ponerse los pantalones cuando Dios permite que el gigante se enfrente a nosotros. No es nada más salir, yo soy un soldado, yo soy un guerrero y ponernos la ropa. No, no, no. Se tiene que experimentar, tú tienes que aceptar el reto para demostrar que sí nosotros creemos en lo que Dios ha depositado en nosotros, en esa fe, en ese don de batalla, de guerra. Dice la palabra en el 37, y David añadió, el Señor que me ha librado de las garras del león y de la garra del oso, y me librará también de la mano de este filisteo. Y Saúl dijo a David, ve que el Señor sea contigo, que Jehová sea contigo. A David no le quedaba de otra. David no le quedaba a Saúl no le quedaba de otra que aceptar, porque fue el único de todos los guerreros, el que no tenía uniforme, el que menos estaba experimentado, el que nunca había estado en pie de guerra, en pie de batalla, el único que aceptó el reto. Dice la palabra en el 38, Saúl vistió a David con sus ropas militares, le puso un casco de bronce en la cabeza y cubrió con una armadura. David se ciñó la espada sobre sus ropas militares y trató de caminar, pues no se le había probado antes. Entonces David dijo a Saúl, no puedo caminar con esto, pues no tengo experiencia con ella. El muchacho nunca se había vestido de guerrero. El muchacho nunca había experimentado lo que era un uniforme. Ahora bien, él dijo, esto me estorba para caminar. Esto no se trata nada más de una ropa puesta. Es más grande el que está conmigo, el que yo llevo dentro, que lo que ustedes pueden verme con todo eso hierro por fuera. Dice la palabra que David le dijo, esto me estorba. Y yo quiero que tú entiendas algo. Cuando David le dice, esto me estorba, yo ni siquiera puedo caminar. Esto, cuando yo leí eso, el Señor me ministró a mí y me dijo, lo que pasa es que hay gente que se visten de guerrero y le queda grande el traje militar, porque ese no es el llamado. Porque ellos no están acostumbrados a pelear con ellos, porque la alma, el don que yo he depositado en ellos es diferente. La forma de ellos pelear es diferente a ponerse nada más en lugar de o estrategia de guerra. David se quita todo eso y agarra con lo que él de verdad sabía pelear. Si tú lo que sabes pelear con oración, ponte y ora. Si tú lo que sabes pelear con ayuno, ponte y ora. Si tú lo que sabes pelear es con alabanza, ponte y alaba. Si tú lo que sabes pelear es con clamor, ponte y clama. No quieras hacer
aleluya, vestirte de algo que nosotros no somos. Vamos a usar el don que Dios ha puesto en nosotros. Leía a la hermana cuando empezamos el servicio esta mañana, que todos los dones eran diferentes, pero que todos eran dados por el mismo espíritu. El mismo espíritu que vistió a Saúl, aleluya, de guerrero, fue el mismo espíritu que le dio las piedras y la honda a David. Lo que pasa es que su manera de milicia eran diferentes, su forma de ellos pelear era diferente, pero ellos peleaban para el mismo ejército. No todos podemos hacer lo mismo, no todos son predicadores, no todos cantan, no todos ministran, no todos tienen el don de fe, no todos hacen, todos somos un cuerpo, pero todos somos diferentes. Saúl, lo de él era vestirse de guerra, aunque él tenía miedo, lo de Saúl, pero lo de David era pelear con piedra, y con esas piedras, porque ese era el don que Dios le había puesto a él. Si Dios le dice, pelea con este gigante con piedra, no te me vistas de hierro, pues pelea con la piedra, porque así es que Dios trabaja. Nosotros queremos usar los dones, lo que a nosotros nos gusta, y no es así. Es lo que Dios ha depositado en nosotros. Cada uno tiene un llamado. Aleluya, la pastora tiene su llamado y el pastor de pastorado. Ustedes tendrán, y dentro del rebaño ya sabemos que hay más pastores, que el Señor a su tiempo le delegará su iglesia. Aleluya, a cada uno, pero cada uno de ustedes, cada uno de nosotros tiene llamado, tiene don diferente a todos los demás. Nosotros, aunque somos hermanos y aunque peleamos para el mismo ejército, no todos tenemos los mismos dones espirituales. David era diferente a sus hermanos, según las escrituras aquí. Sus hermanos estaban vestidos de guerra, estaban ya en la milicia, pero todavía el traje le quedaba grande, porque todavía le faltaba crecimiento. Que si el Señor lo vistió de guerrero, sí, sabemos que el Señor hizo de David un gran guerrero, pero cuando él aceptó el reto, fue que Dios lo posicionó. Cuando él creyó que él tenía un don dentro de él, que Dios estaba dentro de él, fue que Dios lo llevó a una posición más elevada, más alta. Dice la palabra continuemos leyendo ahí mismo, dice, no puedo caminar con esto, pues no tengo experiencia con ella. David se las quitó y tomando su cayado en la mano, escogió del arroyo 5 piedras lisas y la puso en el saco de pastor que traía y en el zurrón con la honda, y la mano se acercó, y con la mano se acercó al filisteo. En el 41, el filisteo vino y se fue acercando a David con su escudero delante de él. Cuando el filisteo miró y vio a David, lo tuvo en poco, como mucha gente no tiene en poco, porque no estamos vestidos de guerrero, porque no se ve a simple vista los dones que nosotros cargamos dentro. Dice la palabra que cuando el filisteo vio a David, lo tuvo en poco, lo menospreció. Pastora, así hay mucha gente que nos menosprecia a nosotros, que no creen en lo que nosotros cargamos, que no creen en lo que Dios ha depositado en nosotros. Es que no se trata de una apariencia, se trata de lo que Dios ha puesto en ti, se trata de lo que tú llevas adentro. Por eso cuando el gigante te ve, Carla es la que me va a echar fuera a mí. La pastora Giselle es que va a reprender para sacarme fuera a mí. No, lo tienen poco, pero sin saber los dones que Dios ha puesto dentro de tu corazón, dentro de ti. Y dice la palabra aquí que cuando el filisteo se acercó a David, que lo llegó a ver y se dio cuenta que él era un muchacho quizás inexperto, que no tenía ropa de guerrero, que no tenía armas, que no tenía nada a simple vista, lo tuvo en poco. Dijo, esto es lo que va a pelear conmigo, esto es lo que me va a hacer la guerra a mí. Lo dudo mucho. Dice la palabra que este filisteo cuando vio a David, lo tuvo en poco. Y eso también me llama la atención. ¿Cuánta gente no lo tienen en poco? Y nos critican y nos murmuran. Y dicen, mira, no importa, lo importante es lo que Dios depositó en ti. Tus dones, sé como David, acepta el reto, sal y pelea con lo que Dios ha puesto en ti. Nunca dude de lo que Dios ha depositado. Nadie tiene un llamado aquí para estar sentado en una silla. Si tú crees que tu llamado es predicar, dile, pastora, yo quiero predicar, no sé cómo lo voy a hacer, pero yo acepto el reto. Yo quiero experimentar lo que yo tengo dentro de mí. Yo no tengo ropa de guerrero. Mira, a mí me queda grande la ropa, pastora, pero yo quiero pelear. Yo quiero saber, yo quiero experimentar qué se siente. Yo acepto el reto. Y dice la Biblia
que el filisteo tuvo en poco a David cuando lo miró a simple vista. Pero como el capítulo 16 de este mismo libro dice que el Señor le habló a Samuel y le dijo, yo no miro lo que está afuera, yo miro lo que está adentro. A todo esto que estaban antes, que eran los hermanos de David, dijo, yo lo desecho. Esto nada más están vestidos de guerrero, pero tú, Samuel, ve, busca a aquel muchacho que está hediondo a oveja, y ese es porque ese era el que iba a aceptar el reto, porque ese era el que creía en lo que Dios había depositado en él. Dice la palabra en el 42, cuando el filisteo miró, ya casi termino, hermano, no quiero hacerle muy larga la historia. Dice, cuando el filisteo miró y vio a David, lo tuvo en poco, porque era un muchacho rubio y bien parecido. Diría, este carita linda, este nada más tiene la carita bonita, ¿qué es lo que este me va a hacer a mí? Dice que le dijo, ¿acaso soy yo un perro que viene contra mí, contra palo? Y el filisteo maldijo a David por sus dioses. También dijo al filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Entonces David dijo al filisteo, tú vienes contra mí, contra espada, contra lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Dice, ¿a quién tú has desafiado? A quien tú has desafiado, el Señor hoy te entregará en mis manos. Yo quiero que tú entiendas que antes de tú salir a la batalla, aún sin traje de guerra, aún sin todo ese hierro puesto, yo quiero que tú declares esas palabras. Porque David, antes de Dios darle la victoria, como él tenía el don de fe y él había aceptado el reto y él quería poner en práctica lo que Dios había puesto en él declaró con su boca y dice, el Señor de los ejércitos, Dios te va a entregar a ti en mis manos. Cuando uno sale a la batalla, lo primero que uno declara es eso, que Dios nos va a dar la victoria. Señor, las trajes quizás me quedan grandes, pero yo voy a pelear y en el nombre de Jesús yo voy a vencer a ese gigante que me está haciendo la guerra. Dice en el 46, el Señor te entregará hoy en mis manos y yo te derribaré y te cortaré la cabeza y daré hoy a los cadáveres del ejército de los filisteos, a las aves del cielo y a las fieras de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay un Dios en Israel y para que toda esta asamblea sepa que el Señor de los ejércitos no libra ni con espada, ni con lanza, ni con jabalina. Aleluya. Yo le doy la gloria a Dios. Cuando yo leo esto, yo por dentro, mi corazón, mi alma se arruga, porque yo digo, wow, Señor, qué valentía tenía David, qué entendimiento de que la forma de pelear tuya son muy diferentes a lo que nosotros creemos que, a lo que nuestro simple vista puede ver. David estaba confiado de que él había aceptado el reto. Yo aquí gano porque gano esta batalla. Yo creo en los dones que Dios ha puesto dentro de mí. Yo creo que Dios está conmigo. Yo creo que yo voy a vencer. ¿Se imaginan, hermano, la vergüenza que David hubiese pasado si no hubiese vencido a ese filisteo? Y él lo declaró delante de todo el mundo. Se lo dijo al gigante en la cara. Jehová, el Señor de los ejércitos, te va a entregar a ti en mis manos. Él activó su don. Ya había aceptado el reto. Él lo único que tenía era que mirar para adelante y pelear y confiar. En el 48 dice, sucedió que cuando el filisteo se levantó y se fue acercando para enfrentarse a David, este corrió rápidamente hacia el frente de batalla para enfrentarse al filisteo. David metió la mano en su saco y sacó una de las piedras y la lanzó con una honda e hirió al filisteo en la frente. La piedra se hundió en su frente y Goliat cayó a tierra sobre su rostro. Así venció David al filisteo con una honda y una piedra e hirió al filisteo y lo mató, pero no había espada en la mano de David. David no era un guerrero experimentado. David no tenía nada a simple vista. Lo que David tenía eran los dones que Dios había depositado en él. Y en uno de ellos, aparte de ser guerrero, lo que tenía era fe.
que confiaba que Dios, ese mismo Dios, el Señor de los ejércitos, que lo había librado de todas esas fieras en el campo, del oso y del león, lo iba también a hacer en público, que David iba a vencer ese gigante. Una de las cosas que me llamó también la atención aquí es que antes de David salir a pelear con este gigante, si nos vamos al capítulo 16, antes del 17, dice la palabra que David tocaba el arpa para Saúl. Y Saúl nunca se había interesado en David. Nunca había preguntado de quién es hijo este muchacho, de dónde es, de cómo se llama. No, hasta que David venció al filisteo. Dice rápidamente la palabra que preguntó Saúl, ¿de dónde es este muchacho? Obvio, ya el muchacho había vencido a un gigante, ya querían posicionarlo, ya se habían dado cuenta para lo que daba David. Hasta que tú no demuestres, aleluya, por la mano poderosa que tú confíes en el Señor, el pueblo siempre te va a tener en menos. Deja ese temor, deja ese miedo, confía en lo que Dios ha depositado en ti. Y fíjate que David tocaba el arpa para Saúl y Saúl ni siquiera lo conocía hasta que David vence al gigante. Dice que él preguntó en el 55. Cuando Saúl vio a David salir contra el filisteo, dijo a Abner, el comandante del ejército: Abner, ¿de quién es hijo este joven? Y Abner le dijo: por su vida, oh rey, no sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo este joven. Mientras David tocaba el arpa simplemente para Saúl, Saúl nunca se interesó en David. Tuvo David que matar al gigante para poder llamar la atención, para que la gente creyera en el don que tenía David. Mientras él tocaba el arpa, mientras él andaba cuidando las ovejas tranquilo, nadie se preocupaba por David. Lo tenían en menos, lo tenían en poco. Aún sus hermanos le decían: yo conozco la maldad de tu corazón, yo sé que para el chisme tú solamente has venido. Cuando Saúl lo viene, dice: muchacho, tú no vas a poder vencer ese filisteo, tú no vas a poder con ese gigante, este hombre es un peleador experimentado y tú eres simplemente un muchacho. Cuando Goliat lo ve, le dice: tú no vas a poder, se ríe, tú eres un muchacho y tú eres el que va a pelear conmigo. Pero cuando el Señor, aleluya, usa a David para vencer a Goliat, dice la palabra que el rey se interesó. Qué impresionante esta palabra, que cuando nadie cree en nuestros dones, es así, todo el mundo no tiene poco. Cuando no creen que Dios ha puesto nada en nosotros, pues no, eso es mentira del diablo. Dios se ha puesto en ti un guerrero por dentro, no es solo por fuera. Esto se trata de lo que Dios ha puesto adentro de nosotros. Y ahí entonces el Señor se glorifica y la gente te quiere posicionar en lugares, aleluya, que tú deberías estar desde hace mucho tiempo. Pero él tuvo que enfrentarse y aceptar el reto. Entonces el rey lo manda a buscar. Y todo estaba bien hasta ahí. Todo estaba bien hasta ahí. La cosa es cuando ese rey se dio cuenta que la gente proclamaba más a David que al mismo rey, entonces se le subieron los humos a la cabeza, porque el mismo que no confiaba en él, el mismo rey que no confiaba en David, cuando se dio cuenta que era un guerrero neto y que el pueblo lo clamaba, Saúl mató a sus 1000, pero David mató a sus 10,000. Él dijo: a este nada más le falta el reino, y empezó a perseguirlo. El mismo que le da la posición es el mismo que empieza a perseguirlo más adelante. Es que el don que Dios ha puesto no es un don pequeño. El don que Dios ha puesto en ti no es un don pequeño, no es para que te quedes peleando con 5 piedras. Lo que pasa es que las 5 piedras es para que sepas que tú no estás experimentado, pero que después que tú aceptas el reto, Dios te va a ir puliendo. Entonces sí te van a servir las ropas de guerrero. Y dice la palabra que Dios hizo de David un gran guerrero y que nunca perdió una batalla. Dios es bueno. Hay que creer en lo que Dios ha puesto dentro de nosotros. Aleluya, la gloria sea para el Señor Todopoderoso. No importa, Pastora Giselle, que la gente no crea en nosotros. No importa que la gente nos critique, que digan: ay, pero fulano y fulano. No importa, es lo que Dios ha puesto dentro de nosotros. Vamos a aceptar este reto de guerrero, aunque no nos vean la gente como capaces, porque David no era capaz de nada.
todo el mundo echaba en menos el don que David tenía dentro de Dios. Dios te bendiga en esta hermosa mañana y sigue creyendo en lo que Dios ha depositado a ti. Tú tienes un guerrero, una guerrera ahí adentro. Esto no se trata nada más de vestimenta ni de ponerte en posición de guerra. Esto se trata de que tú creas que Dios lo ha depositado en ti y que tú sí puedes vencer a gigantes en el nombre de Jehová de los ejércitos. Dios te bendiga y nuestra pastora con nosotros en una poderosa oración para cerrar. Te dejo con esta palabra. Amén.